8:26 de la mañana. ¿Qué? 20 o 21, chaval. 21. Ya no me acuerdo ni qué día estamos. El martes 21 de junio. Nos vamos hacia Tulum. Ya veis el tiempo que hace. Bastante nublado. Bastante no, lo que sí que se podría decir. Así estamos por todos sitios. Pero no tiene nada que ver con lo de ayer. Ayer estaba nublado, pero llovía muy fuerte. Ahora de momento las lluvias no aparecen. Qué bueno. Pues nada, chaval. Espero que nos pueda volar el dron luego más tarde. Sí. Y aquí estamos para pasar por Puerto Aventuras en este momento. Llegaremos a Tulum seguramente porque vamos a llegar allí sobre las 11:05, 11:10. Pero vamos a grabar un desarrollo en la región 15, el primer desarrollo, y el segundo desarrollo espero que sea Mystic, que está también pues ahí en la Cuculcán, pero en una zona también muy buena. Bueno, pues aquí vamos. Luego más tarde ya os cuento más cosas. Estamos pasando el puente de Puerto Aventuras. Esa es la entrada de Puerto Aventuras. Ahí la tenéis. Y por allá abajo tendréis que ir para poder entrar. Bueno, pues ha ido muy bien el camino hasta ahora. Son las 11 de la mañana en punto. Bueno, 10:59, ya lo veis. Acabamos de llegar al cruce que nos lleva hacia la zona hotelera, la avenida Cobá. Pero nosotros vamos a llegar a la ciudad y vamos a salir por la Cuculcán para el desarrollo que vamos. Así que todavía nos queda un ratito por dentro de la ciudad. Ahí hay uno haciendo equilibrio con un paraguas, un balón y con... Bueno, ya no me acuerdo cómo se dice, los boliches esos, los boliches que le da... Y ahí va haciendo equilibrio este hombre. Solamente se ve el balón ahora y el paraguas. Es un peligro porque están pasando coches allí, pero bueno. Y todo es para una propinita y se pueden ganar. Y aquí, puestos de comida a la derecha, esta misma calle que estáis viendo. Que se puso en verde. Aquí este hombre que os decía, también tiene una bicicleta de esas de una rueda solo. Bueno, pues esta calle que atraviesa Tulum es la Federal, que nos lleva hasta Chetumal. Tiene 2 carriles por parte. Y ahora lo que vamos a hacer es llegar a la avenida Cuculcán, si no me equivoco, es así, Alex. Sí. Y nos vamos a la región, creo que la región 15, donde está el desarrollo. Se llama Ceremonia, con S. Estamos al lado del Ayuntamiento de Tulum, ahí lo veis, es ese edificio. Y bueno, 1,5 kilómetros más adelante creo que está el desvío hacia la avenida Cuculcán. Es el segundo acceso que tenemos a la zona hotelera, ahora mismo abierto. Más adelante se va a abrir un par de ellos más, creo. Y la carretera la arreglaron, la dejaron muy bien. Y así se ve lo que es esta avenida con los negocios a izquierda y derecha. Esta ciudad pues no hace muchos años que se ha ido extendiendo. Se puso de moda a nivel mundial y enseguida empezaron las constructoras pues a poner buenos desarrollos por la zona. Aunque todavía no están ni hechas las calles ni asfaltadas. Y poco a poco todo se va a ir arreglando, componiendo. Por eso siempre hablo de la ubicación que tiene el desarrollo dentro de lo que es Tulum, para que os vayáis haciendo una idea de dónde está situado. Aquí ya prácticamente estamos saliendo de la zona centro de Tulum, pero siguen habiendo calles, siguen habiendo casas, pero ya no con la misma intensidad que hay más atrás.
Venir cada semana por lo menos una vez para daros a conocer todo el movimiento que hay por Tulum, tanto en desarrollos como en otras cosas. Y ya estamos aquí justo en el desvío hacia la avenida Kukulcán, está aquí a la izquierda. Pero vamos a tener que parar un poquito, hay un policía ahí dando más paso. Y lo pone la avenida. Este es el inicio de la avenida Kukulcán desde la ciudad para parar a la zona hotelera. Lo que veis aquí a la derecha es Mr. Tulum. Luego vamos a venir aquí a ver a Rogelio y vamos a intentar daros a conocer cómo funciona Mr. Tulum, los nuevos desarrollos que están en marcha. Y ahora vamos a ver a Laura, que nos va a hablar de ceremonia. Y está un poquito más para abajo en esta misma avenida Kukulcán y vamos a girar luego a la derecha. Esta cabeza de jaguar, impresionante, ¿no? Me parece que este es un desarrollo que se va a hacer aquí a la derecha. Bueno, pues estamos ya a medio kilómetro más o menos del desvío. Eso significa que nos estamos acercando más a la zona de mar, un poquito más cerca. Este es otro desarrollo que se está aquí trabajando. Los que están aquí muy cerca de la carretera, pues son los que más probabilidad tienen, por la facilidad que tienen para llegar a 180 a la derecha. donde sale ese camión. Es que Ale me está indicando a través de Google Maps, porque yo va a ser la primera vez que me acerque. Todo lo que descubráis vosotros lo voy a descubrir yo también, así que me voy a dedicar a hacer preguntas. No he querido mirar las características antes para irlas descubriendo. Así yo también me sorprendo. Y me gusta sorprenderme cuando voy a un desarrollo que no conozco de nada. Y todo desarrollo tiene unos atractivos, también tiene sus peros, pero bueno, vamos a averiguarlos. Y como veis, aquí en la región 15, todo esto que estáis viendo, pues luego se va a asfaltar, se va a poner alcantarillado, pero claro, tiene su tiempo también. Y esta no está mal porque no hay tanto bache, porque hay otras zonas que está llena de baches. Pero de baches, aquí hay bachecitos. Es que pasan muchos camiones para la construcción y poco a poco con la lluvia pues se van haciendo los agujeros más grandes. Aquí hay otro desarrollo que ya está prácticamente finalizado y listo para su entrega. Se ve hermoso, ¿eh? El camino no es cómodo, la verdad. Estamos a 700 metros todavía. Lo que pasa es que este desarrollo, cuando está abierto, hay otra de las zonas de aquí de Tulum que va a bajar hacia la playa, entonces va a estar muy fácil el acceso para llegar a la avenida de la zona hotelera. En este momento, como todavía no está abierto, pues tenemos que movernos casi 1 kilómetro desde la avenida Kukulcán, 1 kilómetro y pico, 1 kilómetro 100 más o menos, hasta donde está el desarrollo. Ahí esto es lo que os decía, que vaya baches que tenemos por según qué sitios, y como ha llovido, pues hemos encontrado algunos charcos de agua tremendos. Llegamos al desarrollo, grabo este otro que ya está acabado, pero ya veis que está acabado y todavía no está acabado lo que es la calle hasta el desarrollo. Y ahí tenéis lo que os decía, hasta que no la falte, aquí necesitamos un jeep para movernos. Seguimos recto, ¿no, chaval? Sí. Ahí detrás de este camión que va a 10 por hora. Esta es la entrada de otro desarrollo que tenemos por acá, que trabajan ante los constructores que el ayuntamiento con las calles. Pero bueno, una vez se equilibre, todo muy bien. Esto es un árbol de papayas. Sí, aquí en la selva hay árboles salvajes de mango, de papaya. Eso suele haberlo. Más de uno dirá, es que están destrozando la selva. Bueno, solamente las zonas que lo permiten, pero cada construcción tiene que permitir un 40% de vegetación, mínimo un 40% de vegetación en el desarrollo que están construyendo. Si tiran los árboles abajo, los tienen que replantar luego. Luego las edificaciones no pueden subir más altas de lo que veis las copas de los árboles. Hay una altura máxima.
Pues ya estamos más o menos llegando, faltan pues 100 metritos. Aquí las tienditas que ponen para los trabajadores de la zona, porque ya veis que está muy movido por acá de desarrollo. Me dice que es aquí, pero luego me indica que es un poco más adelante a Paso. ¿Te dices? Sí. Estamos aquí girando la avenida Chenchen. Sobre la Kukulcán, giramos aquí en la avenida Chenchen. Estamos con Laura, que bueno que nos ha venido a buscar y rescatarnos, que nos hemos perdido por ahí por mitad de la selva. El desarrollo que vamos a grabar se llama Ceremonia Habitat. Vamos a las oficinas de Ceremonia Origen para que se den cuenta de ya los acabados, el tipo de proyecto que muestra, porque en Ceremonia Habitat lo que hoy en día está es prácticamente el terreno, pero es para darles la presentación. Bueno, hacemos una presentación vía render a través de una pantalla y luego vamos donde está la ubicación del desarrollo. Así es. Bueno, pues voy a parar hasta llegar a las oficinas y luego seguimos hablando un poco. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Laura, no nos conocemos todavía. Esto que te vas a poner es el recorrido virtual. Así es, vamos a que conozcan Ceremonia Habitat, lo vivan como tal. A programarlo. Luego tú tienes un vídeo de este... Sí, está de hecho aquí también. ¿Sí? Ajá. ¿Lo quieres probar, chaval? Sí. Va a ser la primera vez. Solo me dejas rápido programar. Sí, claro que sí. Se lo va a poner Alex. Esto es una nueva, puede ser una forma de poder ofrecer una realidad virtual de un desarrollo cuando está en preventa. Y Alex, luego le voy a preguntar qué tal le ha ido a Alex. Estamos aquí en este desarrollador que se llama así, Ceremonia. Y este es el primer desarrollo que hizo. Luego vamos a ver más tarde, cuando termine de presentarnos, vamos a conocer un poquito qué significa esta empresa, este desarrollador, cómo se inició y cómo va haciendo sus desarrollos. Vemos a Alex en plena acción. Oye, ¿cómo lo ves eso, chaval? Se ve todo muy grande, como ¿Y si real? el techo fuera allá, hasta arriba. ¿Pero es muy real o qué? Más o menos sí. Realidad virtual. Oye, ¿cuánto mide el techo? Tiene 2.8 de altura. Lo veo demasiado alto. Bueno. ¿Y el suelo qué tal lo ves? ¿De mármol? Sí. ¿Eh? ¿Ya subiste las aplicaciones? Alex ya quiere que le compre algo así para conectarlo con la PlayStation, con los juegos. Mi pelo me anda molestando. Qué bueno. Ir al acceso. ¿Quieres verlo, papá, también? ¿Está bien? ¿Qué estás? ¿En una habitación o dónde estás? Ahorita estoy en el patio, o sea, estoy como en la piscina. ¿Sí? Que casi estoy dentro de ella. A ver, cállate en la piscina, a ver si te hundes. Es que no Quédate. sé si para allá no hay nada, ¿verdad? No, No. quédate dentro del agua. Bueno, a partir de aquí ya no puedo ver nada. Ahí está. Es que solo tienes un punto fijo. No puedes moverte de este círculo de acá. ¿No? No, porque si no te caes. Para que no se mareen. Ajá. Bueno, Muy bonito ese punto. está divertido esto. ¿Está divertido verme así? Sí, a ver, ya les voy a hablar con Laura. Ajá. Así que ahora tú sigue con tu rollo. Laura, preséntame Ceremonia. Esta empresa, el primer desarrollo que hizo es este que estamos viendo en las oficinas. Así es Ceremonia Origen. Sí. Y justamente ahorita nos encontramos muy cerca de la Kukulcán. El desarrollador va ya por su cuarto desarrollo y es el que vamos a conocer hoy, justamente, que es Ceremonia Habitat. Es distinto a esto porque ahora se va por la parte de las casas.
Entonces vamos a conocer Ceremonia Habitat, donde yo estaba hace un ratito, pero yo no lo ubicaba. Esos son casas que nos vamos a encontrar. ¿De cuántos metros cuadrados? Ok, son de 219 metros cuadrados. Aquí lo interesante es que tú puedes construir la casa, bueno, puedes más bien escoger la casa que vaya mejor a tu familia y a tus necesidades. Total, que hay, me parece que 3 tipos de casa Así es. con el mismo metraje de suelo. Así es, ya nada más se juega con la parte de la construcción. Ujú. Puede ser de 2 habitaciones con una alberca en planta baja, o 2 habitaciones y alberca en planta baja y otra en el rooftop, o bien 3 habitaciones con doble alberca, una en el rooftop y otra en planta baja. Oye, es la primera vez que me lo presentan así un desarrollo. ¿Sí? Luego me lo vas a enseñar aquí en la pantalla para que lo veamos claro. Aquí tenemos los planos de cómo va a ser este desarrollo. En estos planos, no sigue Alex ahí. En estos planos lo primero que vemos, la parte blanca es un hotel. Tenemos un hotel justo al lado de la entrada del lobby. Esto nos va a hablar Laura en breve. Esta parte blanca es un hotel. Así es, toda esta hectárea es del desarrollador y él hizo aquí un hotel, bueno, se está desarrollando, terminando de crear, pero ya hay un avance de obra como tal, y el resto de la hectárea es la que se va a aprovechar justamente para lo que es Ceremonia Habitat, que son 54 casas. En total 54 casas, en las cuales tenemos unas amenidades aquí justo en la entrada del lobby, que luego la va a explicar, y el resto ya veis. Pero estas casas no se habitan con un carro por medio, por lo tanto tú estate tranquilo que por aquí no te va a pasar un carro. Estos son caminos y con mucha naturaleza por de medio. Quiere decir que tu casa va a tener mucha intimidad, ¿es así? Así es, justamente es una de las características de este desarrollador, las áreas verdes y jugar mucho con la parte de la privacidad. La gente lo primero que busca al invertir es espacios privados, ¿no? Así sea un estudio o una casa, entonces esto es lo que invita a Ceremonia Habitat, con espacios privados, accesos independientes en estos senderos, lo cual se muestran, bueno, son beneficiosos para la gente que invierta en estas casas, o bien la gente que invierta cerca de las amenidades le conviene el acceso principal, que sería por la entrada al lobby, detrás o más bien al costado de lo que es el hotel. Bueno, la parte de los aparcamientos, como veis, está en la parte de fuera, toda esta parte de fuera. Tú aparcas aquí y te metes por esta entrada, o por esta, o por esta, o por esta de aquí. Así y es. vas a tu casa y ya no vas a tener más problemas ni de carros ni de historias. ¿Que quieres descansar y pasar la tarde? Pues aquí tienes de todo. Tienes albercas, tienes jacuzzi, tienes gimnasio. ¿Qué más tenemos por ahí? Un sitio para relajarse. Así es, mira, si nos vamos por la parte de las amenidades, tenemos también lo que es un jardín de meditación que cumple con la parte de los wellness, la gente que viene a buscar más un relax, también la parte de la alberca, vamos a tener palapa, gimnasio, y como todo esto va a tener un sendero, en esta parte va a estar las lounge chair y la zona de las hamacas frente al jacuzzi. Otra de las ventajas es, bueno, esto es un plano, pero justamente aquí, para que las casas queden lo más independiente posibles, esto va a tener 3 metros de distancia para que precisamente no te encuentres súper pegado a tu vecino de enfrente. 3 metros de distancia viene a ser desde esa pared hasta esta pared aproximadamente, ¿no? Más o menos. Más o menos, sería un poquito... Sí, más o menos. Bueno, pues ya hemos presentado así en un plano cómo va a ser este desarrollo. Tenemos hotel, tenemos amenidades, tenemos privacidad, tenemos caminos, tenemos aparcamientos. Ahora lo que necesitamos es ver los renders para hacernos una idea más real, no como lo está viendo Adriana o lo estaba viendo Alex. ¿Cómo te has sentido viendo eso? Está guapo, sí parece como si estuvieras ahí. ¿Sí? Sí, me movía de aquí, luego me iba al rooftop y luego me iba a la habitación principal y luego aquí. En total, que si te lo hubieran presentado bien así, ¿cómo te has sentido? O sea, con el más o menos desarrollo? te da la idea de cómo va a ser si tú estás dentro de la casa. Sí, ¿no? Mucho más Bueno, pues divertido. ahora lo vamos a ver en render, luego si puedes me pasas un vídeo. Claro que sí. A ver, este es el modelo de casa que podemos cambiar dependiendo de tu presupuesto, si tiene una alberca, si tiene 2, si tiene 3 recámaras, si 2 albercas. Así es, mira, este es nos vamos a ir por las 3 habitaciones. Justamente vamos a tener de este lado nuestro acceso principal. Entonces, en cuanto tú ingresas, lo magnífico de todo esto es que realmente desconectas. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con la naturaleza. O sea, ya desprendiste el mundo exterior y entonces ya ingresas hacia lo que va a ser tu área de sala, comedor,
que son las áreas de convivencia. Lo importante aquí es que pues la ama de casa puede encontrarse cocinando y desde aquí estar cuidando a los niños, platicando con el esposo que está haciendo una carne asada. Entonces la convivencia es algo que promueve mucho, ¿no? Ceremonia Hábitat. De ahí nos vamos hacia si se dan cuenta, con la parte de los acabados, pues los mismos acabados que son como muy de la región, ¿no? La parte de estilo chucum, pisos de mármol, y vamos a conocer lo que es la parte de arriba, que sería de 2 habitaciones. Vamos para arriba. Esto sería la parte de la cocina, espérate un momento, que no la habíamos visto. Ahí tenemos la alberca, la parte de la cocina. Oye, viendo todo esto, parece que me lo vas a entregar así. ¿Cómo se entrega el desarrollo? Se entrega equipado, en el caso electrodomésticos no están incluidos, pero por ejemplo la parte de la cocina sí se entrega tal cual, con la parte de las barritas, va a haber un aire acondicionado por espacio. Y los 2 ventiladores. Exactamente. Pero no va a entrar el refrigerador, no va a entrar la cocina de cocinar, no va a entrar la lavavajillas, por ejemplo, pero todo lo que veis, como la barra de granito, por ejemplo, sí, ¿no? Ya está, exactamente. O sea, es la parte de la cancelería, es parte del equipamiento, igual en los baños, ¿no? Muy bien. Otra cosa súper importante es que aquí no sale en este render, pero lo vamos a ver más adelante en el plano, tenemos medio baño en la parte de abajo. Ah, tenemos medio baño, qué bueno. Esta sería una de las recámaras, ¿no? Así es, esta es una recámara principal, que aquí lo interesante es que el desarrollador crea espacio, quiere utilizar todos los espacios. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de este espacio que es una escalera del otro lado. Lo deja para que tú lo adaptes prácticamente como un área de coworking, de home office, ¿no? Donde tú puedas estar trabajando. Y este acceso justamente es lo del baño. Ah, esta sería la entrada al baño y tenemos aquí un baño con mármol. Se entrega equipado el baño, pero sin espejo. El espejo creo que no, ¿no? No, ahorita es decir, no. Lo tenemos que consultar. Pero sí se entrega así como lo estáis viendo. Así es, la parte de la ventilación natural, la cancelería, ¿no? de la ducha sí que se entrega. Así es. Qué bueno. Mira, qué bueno está el alberca aquí en el rooftop de tu departamento, bueno, de tu casa, mejor dicho. Exactamente, esta es la parte en donde tú puedes tener el privilegio de tener 2 albercas dentro de tu casa, ya sea una en planta baja y una en rooftop, o bien esta se convierte, ya puede ser toda terraza. Aquí estamos viendo desde una habitación. Esta tiene 3 habitaciones. Ah, ahí arriba ya podemos tener una de las habitaciones, Sí, ¿no? exactamente. Entonces esta es la vista desde la alberca que estábamos viendo y aquí tienes tu recámara con tu terracita. Así es. Oye, me contaste algo muy bueno, pero eso lo vamos a contar luego. Porque acordaros de esta imagen, acordaros que está en la parte de arriba porque va a ser importante para luego. Exactamente, justo ya iba a esa parte. ¿Se los contamos de una vez, las ventajas? Si quieres, sí. Vamos a ver los planos, como les comentaba, para que lo puedan ver detallado y se puedan dar una idea de justamente la versatilidad que va a tener esta casa. Ese motivo es porque esta casa es tanto para uno vivir como para poderle sacar beneficio rentándolo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo le sacamos el beneficio, ese jugo? Ok, vamos hacia la parte de que esta casa, todos los espacios, bueno, la parte de las habitaciones son lock-off, que se han tenido oportunidad de ver en otros videos. Pues normalmente el lock-off lo que nos permite es rentabilizar cada habitación de manera independiente, de manera que tú puedes tener un espacio designado para ti y el resto rentarlo de manera vacacional o a largo plazo, según como te convenga más en tu En pocas palabras, tenemos una casa de 3 recámaras que vosotros la construís de tal manera que cada recámara se puede rentar individualmente para que tú hagas 3 rentas o puedas vivir en una de ellas y rentar las otras 2. Así es. Entonces, como les comentaba, aquí está el medio baño. Sí. Y este es el segundo acceso. Hace un momento les comentaba, les pasé las 2 habitaciones. Vamos a subir a lo que es planta alta para que vean cómo se divide. Y es justo esto. Este acceso también nos va a dar, estas escaleras nos llevan a otro acceso. Y aquí está la habitación principal, que es la que les comentaba, que tiene el espacio para trabajar con la terraza. Lo pueden rentar de manera independiente y esta habitación con su baño igual se queda con toda la parte de la planta baja para poderlo rentar o vivir, ¿no? Se ve perfectamente, mira, la escalera, subimos,
una de las recámaras, otra de las recámaras, y esta recámara se comunica por estas escaleras en toda la planta de abajo. Esta sería la que tú te quedas para vivir, por decir algo, esta la rentas, y luego tienes otra escalera que sube la parte de arriba y sería la tercera recámara con el rooftop tan bonito. Y bueno, pues pensando en la tele un poquito, oye, pues qué bueno que tengáis estos renders tan bien hechos, porque no todos los hacen tan bien, y puedan ver la gente lo bonito que va a quedar este desarrollo. Luego, si acaso, nos acercamos un momentito para que vean dónde se desarrolla. Voy a intentar que Alex vuele el dron allí. Bueno, pues esta sería la tercera recámara que se podría rentar. Así es. Una cosa súper importante que ahorita comentaste es, no solo los renders son bonitos, sino aquí una de las cosas que ha distinguido al desarrollador es que le gusta entregar como la gente está viendo en los renders. Entonces, tengan la seguridad de que quien invierta en Ceremonia Habitat, esto que están viendo va a ser de la misma calidad o mejor de como se ve en los renders. Ahora, otra cosa es, bueno, nos vamos a la parte de arriba. Cuando la gente compra una casa con 2 habitaciones y se queda con 2 albercas, es decir, no va a querer una tercera recámara, le queda toda la terraza bastante amplia con la parte de los, este es para los aires acondicionados, y te queda tu alberca. Hay gente, otra de las cosas que tiene es que ya tiene un pequeño asoleadero aquí. ¿Para qué? Porque hay gente que no se quiere mojar completamente, o hay gente que nada más quiere estar tomando una copita en la alberquita. Entonces los asoleaderos es lo que te permite que no estés completamente. Bueno, en este caso no hemos visto la tercera recámara, hemos visto la de 2 recámaras con 2 lock-off. Imaginaros que aquí pues tenemos una parte que se cierra, se convierte en recámara, se convierte en zona de descanso y en alberca. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Justamente vamos a ese. Imaginaros de que estamos subiendo las escaleras al roof, y aquí tenemos ya la subida de escaleras, que es esta de acá. Tenemos la entrada a la recámara con tu baño, aquí lo tenéis el baño, y por aquí ya pasamos a la zona. Oye, pues qué bonito se ve, ¿eh? Exacto, y esta, si te das cuenta, ya viene adaptada para rentarse de manera completamente independiente, ¿no? Porque la vas a poder, es una habitación que vas a poder rentar con todo y alberca privada, o sea... Sí, está fenomenal. Así es. Entonces, aún más fenomenal creo que lo hacen los precios, y podemos ir a verlos. ¿Te parece, Paco? Me parece bien, porque muchos de los que ven los vídeos lo que quieren es saber el precio para ver si se adapta a su presupuesto, seguir viendo el vídeo, o si no se adapta a su presupuesto, pasar a otro vídeo. Yo creo que aquí lo interesante es que tenéis unos precios interesantes, no, lo que sigue. ¿Por qué? Porque lo que vais a ver en precio, aquí en Tulum os venden departamentos, no una casa, departamentos. ¿Es así? Así es una casa, pero la ventaja o la oportunidad que tienen justamente ustedes en sus manos al ver este video es el poder invertir en una casa a un... ¿Cuánto cuesta una casa? Antes de comenzar, ¿cuánto cuesta una casa aquí en Tulum, Paco? Más o menos. Una casa de estas características, $500,000 se va. Estamos más o menos en ese precio. 600, si bien nos 500. va, exacto, 300,000 y algo. Entonces... Estamos hablando de casa, no de departamentos, ¿eh? Exactamente, solo de casas. Entonces, para invertir en una casa en Tulum, al menos necesitamos de 300 para arriba, $300,000 para arriba, ¿correcto? Yo, por las características de lo que estabas explicando, ya me he ido un poco más para arriba por ese motivo. Exacto, pero bueno, esta es la excelente noticia. Ahorita nos encontramos en la primer lista de precios, que es la de Friends and Family, y justamente lo que quiero que veas, si enfocamos esta lista es... No estoy enfocando la lista porque quiero que tenga una sorpresa. Okay. Está diciendo que estamos en la salida del desarrollo, todavía no se está... Bueno, está empezando la edificación, estáis en el mejor precio, es el precio de alta plusvalía. Cuando vosotros compréis ahora vais a tener una rentabilidad enorme. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Esto que tenéis aquí es la lista de precios, esos precios que estáis viendo con este tipo de casa. Fase 1 y fase 2, casa de 2 habitaciones, 1 alberca, casa de 2 habitaciones, 2 albercas, y casa de 3 habitaciones con 2 albercas. Estos son los precios definitivos de cómo se van a entregar esta primera y segunda fase. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo interesante que es. lo interesante es esto, que el día de hoy, estos son los precios que acaban de ver hace un momento, son los precios finales que va a tener ya con la plusvalía, ya todo cuando el desarrollo esté listo para entregarse. Eso significa que cuando te lo entreguen ya totalmente acabado, ese es su precio. Pero al estar en el inicio de obra, tenemos una serie de descuentos que podemos aplicar ahora, ¿no? Así es, que ese descuento también se vuelve una ganancia para los inversionistas que aplican su compra durante esta lista de precios. Y el día de hoy, una casa que en un futuro te va a costar alrededor de $336,000, la puedes comprar
en $269,000 Con la forma de pago esta que estamos viendo. Así es. Esto quiere decir que de los $269,000 damos 30% de enganche, 40% durante la obra en pagos diferidos y el 30% ya cuando nos entreguen la casa. Si yo soy un inversor que tengo un poder adquisitivo, que tengo dinero en el banco y quiero dar más dinero, puedo tener mejor descuento, ¿no es así? Así es. Entonces, lo que yo te sugiero, en este caso que tú como inversionista tienes el capital, pues que nos vayamos por un 90-10. Vamos a verlo. Tenemos el precio final, tenemos el precio 30-40-30, tenemos el precio de 30-60-10, tenemos el precio de 50-40-10 y tenemos el precio de 90-10. Aquí damos el 90% y el 10 al final. Mira qué descuento tenemos. Mira lo que vas a ganar en ¿cuánto tiempo? En menos de en un año alrededor. En un año Sí, justo. Estamos julio. En un año justo podemos ganar a nuestra inversión, sin haber rentado, $86,000, me estás comentando. Así es. Entonces, lo ideal, ahora, si te das cuenta, lo que estábamos platicando hace un momento, cuánto costaba una casa. Y el día de hoy, una casa de 2 habitaciones con una alberca te la estás llevando a un precio de un departamento de 2 habitaciones, prácticamente. Entonces, ¿Es así? Por eso, es una de las tantas cosas o ventajas que tiene este proyecto, como la ubicación, que en un momento la vamos a ir a ver, porque es justamente de las ubicaciones que tenemos más cercanas también hacia lo que es la zona hotelera de Tulum y la precisamente. playa. Así es, y con una inclinación que tenemos hacia la parte de holística, que es una zona de wellness, y además con la proyección de que esta avenida también va a ser aperturada en un futuro como para conectar con la... Sí, porque por zona donde vamos a hotelera. entrar hoy para llegar al desarrollo es la avenida Kukulcán. Está a 1,5 kilómetros de la avenida Kukulcán por una calle, pero luego en un futuro la quinta avenida que tenemos allí en Tulum va a llegar hasta la zona hotelera y eso va a ayudar mucho al desarrollo en su plusvalía por lo cercano que va a tener todo. Así es. Sí, Bueno, es pues una vamos a de- repasar otra vez. La fase 1 y fase 2 se llama fase 1 y fase 2 porque va a haber una tercera fase, ¿no es así? Así es. La tercera fase va a ser más cara que la fase 1 y fase 2. Así es, por eso es que los estamos invitando, si están viendo este video, a invertir en este momento porque precisamente ya va a tener un incremento la siguiente fase, las próximas. Muy bien, pues tenemos fase 1 y fase 2. Tenemos, recordamos, casa de 2 recámaras con una alberca, casa de 2 recámaras con 2 albercas o casa de 3 recámaras con 2 albercas. Eso es según tu presupuesto. Los metros interiores, metros exteriores, van variando según la alberca, ¿vale? Los metros totales, lista de precios. La diferencia no es muy grande, pero depende de tu presupuesto, tú vas invirtiendo según cómo puedes pagar. Y si pudieras pagar 90-10, imagínate. Yo puedo confiar en esta empresa con una preventa. ¿Cuál es el motivo? Porque sois nuevos aquí en la zona. ¿Cuántos años lleváis? Bueno, el desarrollador, este fue su primer desarrollo, el de Ceremonia Origen, y una de las cosas que lo distinguió fue justamente este proyecto lo lanzó en época de pandemia. Así la gente en pandemia y todo encerrado en su casa invirtió en este proyecto y hoy en día es una realidad. Por eso es que te invitaba también a conocerlo, para que no solamente lo conozcan, sino ya está operando en Airbnb, ya lo están entregando. En la parte de atrás está justamente, ya están desarrollando el otro proyecto que fue Ceremonia Selva, que ya prácticamente está sold out. Y bueno, ya es una persona que ya va realmente por su 4º proyecto. Otra de las cosas que les vamos a enseñar, vamos a darnos una vuelta por este desarrollo que ya está entregado, vamos a ver cómo se está desarrollando el siguiente, la calidad de lo que está haciendo y de que se está trabajando. Así es. ¿En cuánto empieza la obra de este desarrollo que estamos ofreciendo hoy? ¿Cuándo empieza? Sí, En ¿ya julio. empezó? En julio empieza. Ah, en julio, el mes que viene. Sí. Ya han tirado abajo la zona y ya van a empezar con los cimientos, ¿no? Ahorita, exactamente. O sea, todavía apenas van a limpiar el terreno, pero en julio empieza todo. Bueno, pues ¿te parece bien si nos vamos a pasear un poco y luego si quieres volvemos otra vez y volvemos a hablar? Claro que sí. Venga. Bueno, pues esta es la oficina de ventas. ¿Quieres sentirlo? ¿Quieres que me lo ponga? Espérate un momento, estamos en la oficina de ventas. Esto sería el lobby de este desarrollo, el Ceremonia Origen. Este desarrollo que vamos a ver ahora, ¿en qué consiste? ¿Son departamentos? Sí, este se hizo estudios, para sacar estos son estudios, está en 2 torres y algo característico de este desarrollador es que le gusta muchísimo que la gente recuerde que está invirtiendo en Tulum, entonces destaca la parte de las áreas verdes. Como veis hay mucha naturaleza en el desarrollo.
Estos son los baños de entrada. Aquí arriba hay un roof o alguna cosa. Va a ser un área de coworking, el Ajá. área de rooftop. Otra cosa muy interesante es el área de rooftop, tiene cada torre su propio rooftop con jacuzzi. Quiero presentarte la alberca para que te puedas dar una idea de cómo se ve de linda con la parte de las áreas verdes. En la parte de abajo creó estudios con alberca privada. Me voy a acercar un poquito porque están cerradas las cortinas, no voy a romper la privacidad de nadie. Está trabajando, me ha parecido ver como si fuera una especie de hotel. Es muy bonito, mira. Son estudios con alberca privada, los de abajo, ya lo estoy viendo. La parte de arriba una terraza bastante buena, con su hamaca afuera. Y aquí tenéis hamacas para descansar, delante de mucho árbol, mucha naturaleza. Bueno, pues se ve preciosos esas albercas, ¿eh? Ya veis la calidad del camino. Este camino es el que me puedo imaginar que tengo para irme a las casas. Así es, senderos que vamos a Sí, el hacer. sendero que podemos ver en las casas que van a construir. Esta es la alberca que tenemos. Me voy a subir aquí arriba. Y justo lo que estamos en la parte de atrás, que lo vamos a ir a ver, es lo que tenemos meseta. Aquí detrás es el siguiente desarrollo que estáis construyendo ahora mismo. Oye, es increíble que me digas que no puedo vender nada prácticamente aquí porque ya no queda nada a la venta, está todo vendido. Así es, la verdad es que se comercializa muy rápido, por eso es que les comentaba que es una oportunidad, porque le gusta dar proyectos atractivos y a muy buenos precios en sus primeras Aquí visitas. solamente quedan 2 penthouse, me parece recordar, ¿no? Así es, nos quedan un par de penthouse de 2 habitaciones con alberca privada en alrededor de $200,000. Mira qué bien, qué bonito. Y luego pues aquí se ve la alberca como la han dejado, el acabado, luego el mantenimiento, las áreas de tomar el sol también. Y en la parte de arriba, que ahorita en un momento vamos, es la del rooftop de cada uno y tiene sus 2 jacuzzis, un área social muy linda. Más que nada estoy grabando este desarrollo porque es el mismo desarrollador que os va a construir las casas si estáis interesados y veáis la calidad de lo que os ofrece. Así es. Me parece estupendo. Vamos Porque a siempre es bueno enseñar el mismo constructor cómo trabaja y cómo te deja el desarrollo una vez que lo entrega. ¿Este cuánto tiempo hace que se entregó? Este se está terminando de entregar ahorita en esta torre. Esta torre de hecho ya está operando en Airbnb. Desde diciembre más o menos empezaron con la entrega. Qué bueno. Así es. Entonces ahorita vamos a conocer un estudio, ¿les parece? Sí, Para un que- estudio y también si quieres subimos al rooftop. ¿Te parece? Ajá, claro. Para que sí. Bueno, ya veis que las escaleras tienen su propia luz para la noche, posamanos. Este es el pasillo se ve ancho, el suelo de mármol que nos están ofreciendo en la otra construcción. Estas paredes que pues parece un showroom, pero es industrial, es muy bueno para poder luego que no tengas tanto mantenimiento, eso nos lo va a explicar. Y no sé en qué estudio están. Vamos a entrar en el departamento de muestra que tienen aquí, el estudio de muestra. Estamos en el 301. Oye, qué bonitos acabados se ve. Oye, explícame un poquito esto de las paredes que imitan el showroom que tenemos aquí. Es una de las paredes clásicas aquí en Tulum que transmite frescura, Así es. Y pero el beneficio es que es muy similar al chucum. Entonces, bueno, nos vamos a evitar, la parte de la limpieza va a ser muchísimo más sencilla, como el mantenimiento y bueno, la durabilidad, sobre todo. total, que tiene mucha durabilidad. No vas a tener que pagar mantenimiento constante a las paredes. Vas a poder colgar cuadros tranquilamente porque no se destruye. Y vas a sentir que estás en un lugar como este, tan hermoso. Oye, se ve estupendo este estudio, ¿eh? Muy bonito, con buenas terrazas. Así es. Esta justamente fue doble terraza y tiene la parte de las cortinas pues ya integradas. Cuando venís con clientes aquí de visita para comprar pues cualquier sitio de los que estáis trabajando, les traéis aquí a ver cómo es el trabajo, ¿no? Cómo finalizan el trabajo. Así es, de hecho les mostramos por ejemplo los renders que en su momento con los que comercializábamos Ceremonia Origen, porque literal de este showroom tenemos hasta los cuadros idénticos al render, o sea, es sorprendente, por eso lo que les decía el desarrollador, cómo quiere entregar lo más parecido a sus renders. Pues sí, porque muchas veces ahora hoy en día nos ponen, mira, son imágenes que no son reales, son render para que te hagas una idea, pero claro, muchas veces se lo quieren poner como excusa para entregarlo pues como puedan. Pero en este caso, ya lo veis, que lo entregan fenomenal. Así es. La calidad de todo.
Oye, si yo el día de mañana me compro una casa, ¿me podéis ayudar con el tema de los muebles en algún sitio? Porque Sí. yo vengo de fuera, vengo de Estados Unidos, no me quiero calentar la cabeza, pegarme 3 meses para poderlo amueblar, decorar. Claro, en el caso de Ceremonia Habitat, vamos a tener paquetes de muebles próximamente y si no, siempre tenemos a alguien a quien recomendarte para la decoración de tu hogar, como más te guste a ti. Bueno, pues yo viendo lo que estoy viendo, me están entrando ganas de llamarte. O se van a poner, acordaros, poneros en contacto conmigo, son los mismos precios, mismos descuentos, eso, acordaros. Lo que hemos grabado es al día de hoy, estamos en 21 de junio. Si tú ves este vídeo a lo mejor el año que viene, pues los precios pueden haber cambiado, si lo ves dentro de 3 meses también. Pero yo como hago un apartado, porque el apartado no es firmar un contrato, sino apartar una casa que no se pueda vender mientras estamos haciendo el trámite de compra. Efectivamente, lo regular es de, si tú ya sabes que te gusta Ceremonia Habitat y tienes ya la casa, la ubicación perfecta para ti, entonces se aparta con $2,500 y lo que hacemos ahí, entramos en un proceso de contrato que nos lleva alrededor de 15 días hábiles, en donde nos ponemos de acuerdo todo el área legal, que tú estés completamente seguro y conforme con lo que te estamos ofreciendo en el contrato, en lo que se firma, y después, una vez firmado, ya procedemos a lo que es el enganche pactado. Ahí hemos visto el plano anteriormente, ya hemos visto la extensión de las casas, donde están ubicadas. Tú le vas a ayudar según lo que el cliente quiera, si es cerca de las amenidades, si es cerca del aparcamiento, para que elijan dentro de las posibilidades que hay, ¿no? Exactamente. Ahora mismo, ¿cuánto está vendido aproximadamente? Porque acaba de salir la... Sí, llevamos como alrededor del 50% sobre la fase 1 y la fase 2. O sea, Sí, el 50% ya vendido. sí. Acaba de salir y ya tiene el 50%. Es increíble el tema, ¿eh? Yo últimamente ya los desarrollos que grabamos por aquí, tanto en Playa del Carmen como en Tulum, me dejan sorprendidos. Salen y los clientes, como ya conocen el desarrollo, lo que hacen es decir, oye, Laura, ¿cuándo sale? Ah, sí, porque quiero reservarte uno. Y lo que hacen es eso, ¿no? Así es. De hecho, justamente eso fue lo que nos pasó con Ceremonia Selva. O sea, la gente ya esperaba el siguiente proyecto para invertir. Pues qué bueno, pues ya habéis visto la calidad, ya habéis visto cómo lo entregan. No se entrega amueblado y equipado, solamente se entrega equipado, pero base, quiere decir ventiladores, aire acondicionado, como lo veis, la forma de la cocina con ciertos muebles, pero sin los electrodomésticos y las cancelerías del baño. Así y es. los baños, ¿no? Sí, de cualquier manera, una vez que ya están interesados, se les manda la lista con el equipamiento que lleva la casa. Vamos a ver ese root, Claro, vamos. porque así os hacéis una idea de cómo son las albercas, los acabados. Aquí sería en el área común. En el caso de lo que vamos a grabar de las casas, pues sería tu área privada. Vamos a subir otro nivel más. Y aquí os puedo enseñar cómo están construyendo la otra, pues el otro desarrollo que ya está vendido prácticamente. Nada más que quedan 2 penthouse. Y estas las vistas a la selva. Oye, tenemos aquí a Alex, y Alex nos va a volar el dron luego, no desde aquí, sino desde donde está el desarrollo, para que os hagáis una idea de cómo queda ese desarrollo ubicado. Bueno, pues este es un área donde se enciende una fogata por las noches, te quedas aquí relajado. ¿Cómo se le llama este área? El fogatero, que es el área social, con su fogatero, la parte de la barra de este lado, y quiero que vean los jacuzzis, porque Como veis, no podemos subir muy alto porque tenemos que estar a la misma altura que la copa de los árboles para respetar las normas de construcción que se da aquí en Tulum. así es. Y justamente una de las características de este proyecto fue que en los renders va a tener vista verde la parte de los jacuzzis, porque aquí vamos a tener lo que es una principal. Ahí no avenida. se va a construir. No, tenemos una avenida y después ya se construye. En esa avenida se tienen que respetar todos los árboles. Así es. La parte de Bueno, los jacuzzis. pues área de jacuzzi, duchas, área de descanso, mesas. Muy amplio, muy amplio el rostro. Ya lo veis que es un cuadrado enorme, amplio, donde aquí podéis relajaros. Ahora porque hay obra a esta hora, pero luego ya a la tarde, cuando paran las obras, aquí escuchas los pájaros y por el amanecer igual. Sí, de hecho aquí hay unos, o periquitos, ¿no? De repente que hay como... Sí. Sí, muy lindo, la verdad. Y acordaros que estáis comprando ahora, mira, es muy importante para lo que compréis aquí en Tulum, que decís, es que todavía no está con la infraestructura adecuada, que todavía no está con las carreteras hechas, con los alcantarillados, con no sé qué. Es verdad, todavía no está terminado.
Pero tú imagínate al precio que estás comprando ahora y cuando todo eso está acabado, ¿a qué precio comprarías lo que estamos viendo en este momento? Así es, ya, o sea, ya ganada la plusvalía, estamos comprando alrededor del 30% arriba, ¿no? Por lo menos 20-25. Pues esta sería otra de las calles que se tienen que poner. Así es, Con esta pero de aquí, una de las razones por las cuales puedes comprar también a un buen precio ahorita todavía, ¿no? El hecho de que no haya calles, todas estas cosas son ventajas para uno como inversor. hombre, yo no creo que tanto desarrollador que está invirtiendo aquí sea una fantasía. Todo eso se va a hacer. Lo que Así no se es. sabe es la fecha exacta. Así es. Entonces, aquí hay cerca de 300 desarrollos en este lugar. Es una locura, pero es una locura que el que compra ahora pues se beneficia. Tenemos al realizador en este caso. ¿Cómo te sientes aquí arriba, chaval? Está muy amplio, muy limpio. Ya veis que el suelo también aquí arriba se han esforzado en hacerlo muy bueno, muy fácil de limpiar. Oye, el mantenimiento de lo que vamos a comprar en las casas, lo que son los exteriores, las áreas comunes, el paseo, ¿de cuánto va a ser? Alrededor del 2.7 por metro cuadrado. $2,70 metro cuadrado. Más o menos es lo que se paga en la zona. Así es. Con eso vamos a tener vigilancia 24 horas, vamos a tener el cuidado de las albercas, de los jardines, de los árboles, El gimnasio también. gimnasio, y también va a haber cámaras de vigilancia. Seguridad 24/7. Sí, ¿no? Pues bueno, eso es importante decirlo. No hemos puesto renders de las amenidades, luego si ¿Te parece quieres... que ahora las ponemos, ajá? ¿Sí? Después de ver, como dices, Bueno, pues ya vamos a bajar de acá el otro. y vamos a poner los renders. Y luego nos vamos a ir al desarrollo y vamos a conocer el desarrollo in situ donde se hace. Voy a bajar con cuidado. Y allí nos va a volar el dron Alex para que veáis la ubicación y vosotros ya tengáis una vista a vuestro gusto, a vuestra opinión de lo que estamos viendo. Alex no está bajando, se me ha quedado por ahí arriba. Mientras bajo, la escalera de caracol, que se apoya uno muy fácilmente aquí. Qué bien se ve esto. Sigo grabando por aquí, por el área común, para que veáis qué preciosidad de alberca con sus islitas en medio. Eso me gusta mucho. Y esta sería la entrada principal del lugar. Ahí os podéis imaginar también cómo va a cuidar el tema de la vegetación en el siguiente desarrollo. Y aquí en la entrada tenemos baños también. Nos vamos un momento aquí dentro de la oficina y vamos a grabar las amenidades. Voy a parar un poquito. Cuando os pongáis en contacto aquí con Laura, os va a mandar toda la información y dentro de la información lo que queda a la venta todavía, para que tú puedas elegir o esta casa o esta de aquí, según las características de lo que tú quieres. Si las compras por aquí cerca, está muy cerca del lobby. Si las compras por aquí, está muy cerca de donde has dejado el carro también. Si las compras por el medio, está cerca de los dos lados. Eso ya es decisión tuya propia. Bueno, pues estos renders que estáis viendo de las amenidades, os voy a poner todo lo de las casas y amenidades. Y eso lo voy a hacer antes de empezar a ver las amenidades. Ahí os van los renders, para que lo tengáis claro y ahora lo ponemos y os lo explicamos. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad, te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces, cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor,
donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. He visto los renders ya por vuestra cuenta, vamos a explicarlos. Aquí lo que estamos viendo, Laura, es justamente lo que es el área de alberca. Como les había comentado, va a tener la parte de los camastros y ya empezaba la parte de atrás con las casas. Justamente la parte del jacuzzi con las hamacas, el gimnasio y un área social. Si se dan cuenta, el gimnasio y el área social tienen lo mismo que las casas, o sea, el poder convivir, tener la convivencia, el inside y el outside de la gente que puede estar en el gimnasio o que puedes estar conviviendo con los que están en la alberca, ¿no? mira, te voy a decir lo que yo siento. Ahora que he ido a ver los renders, no los renders, sino ya la realidad, lo que hemos visto de áreas comunes aquí en este desarrollo, sinceramente, con los paseos de plantas, yo lo veo así como va a quedar acabado. Así Me es. convence, de verdad que me convence. Y también otro tema es que aquí ya está trabajando un poquito más de madera, cosa que en este no lo estoy trabajando. Exactamente, sí, este fue como un concepto completamente distinto, pero siempre jugando con maderas, todo de la zona, ¿no? O sea, para que recuerden lo que es Tulum y que estás invirtiendo en un lugar diferente a lo que es una ciudad, ¿no? Y ya veo hasta que los paseos son prácticamente casi iguales. Exactamente, los senderos que le llamamos nosotros. Mira qué bonito se ve. Aquí lo estamos viendo en otra perspectiva, justamente aquí nos encontramos con lo que es el lobby y aquí es donde es el acceso principal, recorremos la alberca y otra vez la zona de amenidades que vimos hace un momento. Qué bueno. Y como está pensado para todo tipo de familias y justamente también hasta niños, se ha pensado en una área de lo que es de kids. La alberca la tenemos aquí en otra perspectiva y es otra área social pero con más relax. Se ve estupendo, me encanta el tema de naturaleza que le habéis dejado. El tema de naturaleza impresiona. Es una de las cosas que me convence de Tulum cuando hacéis un desarrollo, que los desarrollos aquí sí o sí tienen que tener un 40% de naturaleza prácticamente, que sí. Y esto, pues mira, ahí está. Bueno, el siguiente render, esto es las áreas comunes. Sí, de esto ya. Y ya hemos visto lo de las casas anteriormente. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? El vuelo de dron del chavalote. Exactamente. Ir a la ubicación y hasta que lleguemos allí, si puedo por el camino, os grabo un poquito y si hay algún detalle más, también lo hablamos. Venga, está. Bueno, me estoy grabando, yo estoy viendo la realidad virtual, estoy en la habitación principal. Ahí se supone, en esa zona, se supone que tengo la parte del espacio funcional y me está diciendo que en la parte de abajo, me está diciendo Laura, que tenemos un área de lavado que no lo hemos dicho. Y que aquí en los closets también entran en lo que es el tema del equipamiento. Vosotros no lo veis, pero esto es maravilloso. Oye, Laura, no sé dónde estás. El Aquí. recorrido virtual después. ¿El recorrido virtual me lo vas a pasar? Sí, claro. para Qué bueno. que puedan- Pero que se ve en vídeo Sí, que sí. se mueve. Ajá, para que lo Bueno, puedan- pues haréis una idea de que estáis como yo estoy. Venga, hasta dentro un ratito. Laura, me acabo de quitar lo de aquí y hay otro detalle, la pérgola, lo que es el techito que tenemos con la alberca en la tercera recámara, pero solamente va incluida en la que tiene 3 habitaciones y dos albercas, ¿no? Que es la casa más grande, esa es donde... Bueno, cualquier duda que se nos haya olvidado, cualquiera que se ponga en contacto contigo se la vas a resolver. Sí, claro. Qué bueno, pues nos vamos. Plátanos, todo. ¿Nos vamos para allá? Sí, claro. Venga, vámonos. Oye, la verdad que merece la pena ponerse eso porque te ves una realidad tremenda. Ya nos vamos hacia el desarrollo y espero que os esté gustando. La reserva, aquí estamos girando en una carreterita para llegar al desarrollo. Y bueno, pues en breve vamos a grabar donde está el desarrollo. Va a ser un trocito de selva, todavía no se ha empezado la edificación, pero con el vuelo de dron que nos va a hacer Alex os vais a hacer más idea de lo que estamos hablando. Y esto pues en un año justo va a estar construido. Qué rápidos son, ¿no? Sí, así es. Es una de las características también del desarrollador, o sea, entregar en tiempo y forma. Pues está increíble ese tema porque estamos ahora mismo a finales de junio, en
julio de 2023 se va a entregar y como veis pues tenemos carretera para llegar, aunque estemos así, y estamos ya llegando a donde está el terreno, la hectárea, donde está ese desarrollo que sale a la venta y estáis en el mejor momento para comprar. Imagínate cuando todo esto esté acabado, qué bien va a quedar todo. Y cuánto dinero estaréis ganando con vuestra inversión. Acordaros, estáis ganando por la plusvalía y luego más adelante vais a ganar por las rentas. Pero si tú decides venderlo, imagínate la cantidad de dinero que le vas a ganar. Bueno, pues estamos ya muy cercanos. Acordaros que yo siempre trato de grabaros cómo es la realidad. Aquí no oculto nada. Y otra cosa, cuando veáis tanta selva, tanto árbol, el 40% se va a respetar, se va a replantar. Los departamentos no pueden superar la altura de los árboles. Esa es otra. Va a estar como mucho 1 metro por encima. Justamente es toda esta la hectárea y les comentaba del hotel. Entonces aquí es justamente el hotel. Ajá. Donde ya está, y esto va a ser lo del parte del estacionamiento ya de Habitat con el lobby. Vamos a parar por aquí el carro y lo Sí. vamos a grabar desde fuera. Chaval, espero que ese vuelo de dron nos abra los ojos a los que están viendo el vídeo, que están interesados. ¿Tomamos una foto con el dron? Sí, si quieres también nos ponemos a ver por aquí que se vea eso. Pero tienes estos árboles muy cerca para hacer la foto. Bueno, ¿te viene, Laura? Qué bueno que lo dominas también. Voy a parar de grabar y luego ya sigo grabando. Chaval, ojalá nos hagas disfrutar del vuelo. Bueno, pues estamos aquí. Esto es una hectárea de terreno, como lo hemos visto en el plano. En el plano habéis visto que teníamos un hotel que era totalmente blanco. Este hotelito va a ser un hotelito pequeño, va a ser de unas 20 habitaciones aproximadamente, más o menos. Sí. Y la entrada del lobby la vamos a tener por aquí a la izquierda, ¿no? Así es, va a quedar ya lo que les mostraba en el render, que es la parte del lobby, y va a quedar una parte ya de lo que es el estacionamiento, y hacia atrás es donde se va a construir. Detrás del hotel justamente empiezan a quedar las amenidades, que es como habíamos platicado en el render. Bueno, pues esto va a empezar en julio a construirse ya en lo que son las casas, en los caminitos, todo lo que necesitamos aquí para la construcción. Y en el plazo de 12 meses tú vas a tener aquí tu casa con esa plusvalía tan alta que hemos visto en el precio final. Porque había casi $80.000 o 80 y tantos mil dólares de diferencia, que no es poco, ¿eh? En un año. Bastante atractivo. Muy atractivo. Que sí, que esto va a tardar luego un poquito en mejorarse, sí, pero como decías tú también, es que estas calles se van a mejorar con los vecinos porque ya habéis hecho cera, por ejemplo, y a lo mejor el desarrollador de esta zona de aquí la deja ya bien arregladita, con sus aparcamientos, y luego aquí a la derecha estaría la Quinta Avenida, a unos 300 metros, la Quinta Avenida que llegará al mar y a la zona hotelera más adelante abierta. Así es. Y aquí para adelante pues tendremos la Kukulcán para ir a la zona hotelera también. El mar está hacia allá, como veníamos platicando. Entonces, cuando hablamos aquí en Tulum de desarrollo, la verdad que es un poco jeroglífico, no entienden muy bien. Hay gente que ha querido venir aquí a verlo, se echan para atrás, pero sinceramente, ¿habrían 300 desarrollos en construcción en Tulum si esto no se va a hacer? Qué bueno que tú estás viendo este vídeo en su inicio, porque lo que vas a ganar de dinero va a ser muy importante. ¿Habéis visto las características de la casa, cómo es? A precio de departamento. Es increíble el precio que estáis dando, ¿eh? Muy bueno. Excelente en todos los sentidos. Tenéis 2 albercas si queréis 2 albercas, si no una individual. Tenéis amenidades. Una casa de 200 metros cuadrados con 100 de hábitat y otros 100 más o menos de jardín. Que mucha gente quiere jardín y quiere tranquilidad. Así es. Ahora mismo porque estamos en obra, pero escucháis los pájaros, ¿no? Así es, o sea, rodeado de selva en realidad, o sea, todo siempre tranquilidad, y como les dije, el poder desconectar y conectar contigo mismo en tu propio espacio, ¿no? Y realmente espacios pensados para todo tipo de familias y para todo tipo de presupuestos. Pues ya lo habéis visto, precio muy bueno. Yo sé que más de uno de los que ven el vídeo son personas que quieren tocar el desarrollo cuando compran. Bueno, lo podéis tocar dentro de un año. Eso sí, pagar 300 y pico mil dólares, como 80.000 más. Eso depende de vosotros. No Eso se ve sí, bien el mar, se ve blanco, ¿eh? el mar se ve blanco.
Es que está el día que hay así. como neblina o no sé qué es. Sí, es que estamos nublados hoy y no se ve tan bonito como se va a ver en otro momento. Está Pero lloviendo. te vamos a hacer una visita dentro de un mes y medio cuando ya empiecen las obras y espero que en ese mes y medio pues ya tengamos el azul del cielo normal Sí. y podamos grabar la playa como está. ¿Estaba lejos la playa desde acá? Sí, muy lejos. ¿Así? Ah, pues mira. No voy a poder ir hasta allá. No, ni llego. Bueno, lo que pasa es que está muy lejos en relación al dron, pero si lo hablásemos con los otros desarrollos que hemos visto anteriormente, estamos mucho más cerca, estamos como 1 kilómetro antes. Claro, siempre yo les pido de referencia que utilicen el Google Maps, tal cual ya se encuentran las ubicaciones y les puede dar una perspectiva. Aquí salen por el Cuculcán, que sería el Tábano, es el lugar de referencia por donde empieza acá esa avenida. Bueno, voy a parar un poquito de grabar, si sale alguna cosa más que comentar, pues la comentamos. Alex nos voló el dron, no ha sido un vuelo de muchos minutos, lo suficiente para darnos una idea de cómo es la zona. Y ahí lo va a aterrizar en la mesa, qué bueno que lo domina también. Y ahora nos vamos a hacer aquí una fotografía, por si la utilizo para lo que es la portada del vídeo. ¿Te Oye, se me vienes? olvidó tomar fotos. Bueno, vuelves a volar el dron. Estamos dentro de la obra de lo que es la parte del hotel. Ya veis que estamos aquí en la amenidad. Esto sería el hotel, por eso tiene esa valla que tenéis allí. Pero lo que va a hacer Alex es volar el dron desde esta parte y nos va a enfocar lo que es la hectárea, el cuadrado donde se va a edificar. Y desde ahí a tomar una foto para que hagáis una idea de cómo es. Así que, chaval, tienes un trabajo extra. Qué bueno. Vamos para allá. Está mirando si por aquí arriba había ramas cercanas o no. Qué bueno. Vaya árbol más grande. Los dejo solos porque le quiero indicar cómo es la hectárea, el cuadrado. Ahora es la hora de descanso, de la comida. Por eso no estoy escuchando ruido ninguno. Y yo me voy a volver otra vez a donde está el carro de Laura. Bueno, pues por allá hay un carro, esta es la esquina. Por ahí tenemos el hotelito. Y os estoy grabando aquí para que veáis cómo está dividido. Pues ahí os pongo el vuelo de dron de Alex, espero que os guste. Aquí vamos a despedir seguramente el vídeo de ceremonia, el de las casas, este hermoso vídeo que os hemos estado grabando el día de hoy. Ya son cerca de las 2 de la tarde, está entrando hambre, seguramente iremos a comer. Aún así vamos a dejar que Laura se pueda despedir. Y ahora cuando salga con Alex de grabar con el dron, pero ahí os dejo el vuelo de dron. Venga.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. ¿Habéis visto el vuelo de dron? Ya lo está aterrizando Alex ahí con Laura. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido la ayuda de Laura, el chaval? Volé más alto para que se vea toda la hectárea. Qué bueno. Pues Laura, yo estoy despidiendo ya el vídeo de aquí, de Ceremonia Hábitat, ¿se llama así? Así es, Ceremonia Hábitat. Qué bueno. Yo lo he descubierto, hoy es el primer día que estoy aquí grabándolo, yo no lo conocía, espero que vosotros lo hayáis conocido como yo lo he conocido, a mí me ha parecido muy interesante, un gran precio y lo que nos está ofreciendo, genial, de verdad que está genial. ¿Alguna cosa más que quieras decirles? Pues nada, que de verdad las oportunidades son pocas, entonces esto es una oportunidad, así que pues mándenle un mensajito a Paco para darles más informes. Y muchas gracias a ti, Paco. Venga, gracias Laura. Te llamas como mi mamá y mi hermana. ¿Ah, sí? Sí, hasta luego. Muchas gracias. Bye.